En este video aprenderemos a encontrar y clasificar los extremos de funciones de dos variables. Definición. Se dice que una función f de x y y evaluada en el punto AB es un extremo relativo si cumple con cualquiera de las siguientes condiciones. La función evaluada en el punto AB es mayor o igual que cualquier valor de la función evaluada en otro x y y para cualquier punto en un disco abierto que contenga AB. En este caso, la función evaluada en el punto AB se conocerá como un máximo relativo de la función. En cambio, si se cumple que la función evaluada en el punto es menor o igual que todas las demás puntos de la función en cualquier XY en un disco abierto que contenga AB, en ese caso, la función evaluada en el punto AB se conocerá como un mínimo relativo de la función. ¿Pero qué es todo eso? Suena un poco revoltoso. Recuerden que una función de dos variables puede verse, por ejemplo, como esta sábana, esta montañita. Entonces pueden existir puntos como este punto de aquí arriba. Fíjense, se supone que esta es una gráfica de x, y la altura es z. Y este es un punto, el punto más alto de la función. Lo que les está diciendo esta definición es que si van al plano XY, este va a ser el punto que tiene las coordenadas A, B. Y ese punto les dicen que tienen que ponerlo en referencia en un disco abierto, en un pedacito del dominio de la función. Y entonces lo que quiere decir es que para este pedacito, pues ustedes tendrían todos los valores de la función sobre este intervalo. Es decir, todas las alturas que están aquí, que son los puntos en el plano XY mapeados a la función. Bueno, proyectados a la función. Y este punto va a ser un extremo relativo, pero en este caso sería un máximo relativo si es igual o mayor a todos los que están dentro de este punto. También podría tener el caso contrario. Podría tener, voy a pintar mis ejes X, Y y Z. ¿Qué tal si en lugar de tener una función que sea como una montañita, tengo un valle? Entonces, este punto de aquí, yo lo puedo mapear al plano XY. Entonces, este punto sería el punto cuyas coordenadas son A y B. Puedo pintar un círculo en el plano. Y si yo cada uno de estos puntos lo sustituyo en la función, lo que voy a tener es que voy a encontrar todos los puntos que están sobre la función dentro de este círculo. Y entonces, este punto ahora será un mínimo. Un mínimo respecto a todos los demás puntos de la función porque es el punto más pequeño. Es lo que nos quiere decir estos dos puntos de acá. Luego dice, a los puntos que pueden ser extremos de funciones se les llamará puntos críticos. Estos puntos deben cumplir con lo siguiente. La función debe de ser diferenciable en los puntos críticos. Es decir, el punto crítico tiene que pertenecer al dominio de la función y pues ustedes recuerdan cuál es el criterio de que una función sea diferenciable. Hay que revisar los apuntes pasados. Además, todo punto crítico debe cumplir que la derivada de f respecto a x evaluada en a, b sea igual a 0, al igual que la derivada de f respecto a y evaluada en a, b
sea igual a 0. Y esto que está aquí es nuestro criterio para encontrar los puntos críticos. De ahí su gran importancia. Antes de seguir, vamos a encontrar los puntos críticos de una función. Ejemplo, tenemos una función f de x, y, pueden decir que es z si quieren, que es igual a menos x cúbica más 2y cúbica más 27x menos 24y más 3. Y entonces queremos encontrar cuáles son los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de esa función? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar este criterio, estos dos criterios. Por lo que primero debemos encontrar la derivada de la función respecto a x. Tendremos que ser igual a menos 3x cuadrada más 27. Listo. Ahora, la derivada parcial de la función respecto a y es 6y cuadrada menos 24. Y para encontrar los puntos que llamaremos puntos críticos, tienen que pasar lo siguiente. Menos 3x cuadrada más 27 tiene que ser igual a 0. Y 6y cuadrada menos 24 tiene que ser igual a 0. Se forma un sistema de ecuaciones que hay que resolver. En este caso es muy sencillo porque cada ecuación es una ecuación de una sola variable. Entonces de la primera ecuación tendremos que menos 3x cuadrada es igual a menos 27. X cuadrada es igual a menos 27 entre menos 3, 9. X debe ser 3. De la segunda ecuación tenemos 6y cuadrada menos 24 igual a 0. Es decir, que 6y cuadrada es igual a 24. Y cuadrada es igual a 4. Y es igual a 2. Y de aquí tenemos que mi punto crítico es solo 1 porque tenemos una sola posible valor de x, un solo posible valor de y. Y es igual a 3,2. Este va a ser el bueno. Ok. Pero ahora, ¿cómo clasificamos a los puntos críticos? Veamos qué dice más adelante lo que tenemos aquí. Tenemos ahora. Una vez que se identifican los puntos críticos de una función, hace falta clasificarlos en 3 diferentes posibilidades. Máximo relativo, mínimo relativo o punto silla. Cuidado, un punto silla no es considerado como un extremo de la función. Más adelante veremos por qué. Para clasificar los puntos críticos se deben calcular el discriminante de la función y aplicar los criterios que se dan a continuación. Ahora, ¿qué es el discriminante de una función? Simplemente es el determinante compuesto por las segundas derivadas de la función de la siguiente forma. Discriminante de una función es lo que se obtiene de esta operación que está aquí. Entonces, lo que haremos es encontrar, ¿se fijan? Las segundas derivadas. Fxx es la derivada respecto a x de fx. Aquí tengo fx. Tengo que derivar esta expresión respecto a x. Y eso es igual a menos 6x. Listo. Ahora, f de xy sería la parcial respecto a y de f de x. Pero como f de x o la derivada de f respecto a x no depende de y, tenemos que esto es 0. Ahora f y
es la parcial respecto a y de f de y. Tengo f de y la parcial de esta función respecto a y es 2 por 6, 12y. Y a partir de esta función también puedo encontrar f de yx, que es la parcial respecto a x de f de y. Pero como esta función no depende de x, esto es 0. Al observar que las derivadas cruzadas sean iguales, nos da la confianza de que lo que estamos haciendo es correcto. Voy a apuntar por aquí abajo, en algún lugar, por ejemplo aquí, el punto crítico, para que no se nos olvide cuál es. AB es 3,2. Okay. Y ahora buscamos el discriminante. El discriminante de XY, aquí lo que nos dice es un determinante de estas componentes. Entonces, f de xx es menos 6x. fxy es 0. fyx es 0. fyy es 12y. El determinante que resulta de aquí es menos 6 por 12, menos 72. xy menos 0. Este es el discriminante. Ya encontramos el discriminante. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a ver qué nos dice más abajo. Ahora tenemos lo siguiente. Para clasificar el punto AB, se debe evaluar tanto el discriminante como la segunda derivada respecto a x en el punto AB. Y entonces tenemos 4 posibles situaciones. La primera nos dice, si el discriminante es mayor que 0 y la segunda derivada de f respecto a x evaluada en el punto es mayor que 0, entonces el punto AB es un mínimo. Siguiente posibilidad. Si el discriminante es positivo y la segunda derivada de la función respecto a x evaluada en el punto es negativo, entonces el punto es un máximo. Si el discriminante es negativo, entonces el punto es un puntocillo. Y acuérdense que este no es un extremo. Ya lo veremos en los ejercicios, será muy claro por qué. Y si el discriminante es igual a 0, simplemente la prueba no es concluyente y no se puede decir nada al respecto. Si tienen cualquier duda, les recomiendo mucho revisar el libro de cálculo de varias variables de Dennis Hill. Regresemos a nuestro ejercicio. Lo que tenemos que hacer entonces es evaluar tanto el discriminante como la segunda derivada en el punto que encontramos. Aquí tenemos lo siguiente. El discriminante evaluado en x igual a 3, y igual a 2, sería igual a menos 72 por 3 por 2, que eso es igual a menos 432. De los casos que teníamos, recuerdan qué pasaba si el discriminante es negativo, entonces tenemos que el punto es un puntocillo, no es un extremo. Hay que escribir nuestra conclusión. El único punto crítico de la función es el punto 3,2, que es un puntocilla. Para entender qué pasa con esto, hay que graficarlo. No hay nada mejor que graficarlo y MATLAB nos va a ayudar con eso. Aquí yo tengo
preparadas diferentes funciones para los ejercicios que vamos a hacer. El primer ejercicio, tenemos aquí la función z o f, que es menos x al cubo más 2y al cubo más 27x menos 24y más 3. Vamos a graficarlo desde 1.5 a 3.5 con un tamaño de malla de 0.5. Corremos el programa y lo que vamos a obtener es una gráfica, aquí está, de la función. Aquí nosotros podemos manipularla un poco y moverla. Entonces así la veríamos por arriba. Por arriba parece que todo se ve plano, sin embargo los colores significan que tienen diferente profundidad. X igual a 3, y igual a 2, z 25. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese punto. Muevo mi gráfica y observo lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Este no pareciera que es un punto mayor a todos los demás ni menor que todos los demás. ¿Y a qué le adjudican eso? ¿Por qué creen que pase eso? Vamos a copiar esta gráfica para intentar explicar qué es lo que pasa. Bueno, para explicar por qué esto es un punto silla, hay que acordarnos un poco de lo que pasaba con cálculo en una variable. Por ejemplo, en una variable, ustedes tenían, por ejemplo, esta función. Y entonces para encontrar los puntos críticos encontraban la primera derivada, igualaban a 0 y encontraban el punto más alto de la función. Ese punto correspondía a una línea tangente con pendiente 0. Y entonces después encontraban, por ejemplo, la derivada de la función respecto a x igual a 0 y les daba este punto que está ahí. Esta es una función de x contra y, donde la función obviamente solamente depende de un valor, de un parámetro. Después, para saber si era un máximo o un mínimo, encontraban la segunda derivada de la función. Y podrían tener dos casos. Si esta era mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, resulta que se trataba de un mínimo. Si es menor que 0, es un máximo. ¿Recuerdan eso de su curso de Matemáticas 1? Si no, es un buen momento para regresarse y estudiar al respecto. ¿Por qué este punto se llama un punto silla? Fíjense, es por la siguiente razón. Aquí tenemos que este es el punto donde x vale 3. Es aquí, entonces este es el eje x. Este debe ser el eje y. Y hacia arriba está el eje z. Si nos movemos en dirección de x, es decir, en dirección de este eje, en dirección de esta línea, vemos que esta es una función que va subiendo, llega a este punto y luego empieza a bajar. Eso quiere decir que la derivada, la segunda derivada de la función respecto a x, debe darnos que, para que este sea un máximo de esa línea, debe ser menor que 0. Y entonces, en x, esta función nos da un máximo. Pero, ¿qué pasa si nos movemos ahora en la línea que está paralela a y? Es decir, esta de aquí. Entonces aquí tenemos que vamos bajando, llegamos a este punto y luego subimos. Entonces para y este punto es un mínimo. Y es un mínimo querría decir que la función, la segunda derivada de f respecto a y, tiene que darles mayor que 0.
para X es un máximo, para Y es un mínimo. Este no puede ser un máximo o un mínimo de la función, porque para algunos valores es el más grande, para otros es el más pequeño. Y se conoce, por lo tanto, como punto silla. Punto silla porque aquí pareciera, ¿conocen las sillas de montar? Las sillas de montar parecen algo así. Tienen la forma de un paraboloide hiperbólico, se llama, o como una papa Pringles. ¿Han visto las papas Pringles? Es muy parecido a lo que tenemos aquí. Este baja, esta sube. Y entonces esa es la razón por la cual este es un punto silla. Para el siguiente ejercicio, nuestra función z o f de x y y va a ser igual a 4x cuadrada más 8y cuadrada. Si queremos encontrar los puntos críticos y clasificarlos, o encontrar los extremos de la función, ¿qué tenemos que hacer? Primero, derivar z respecto a x, lo cual nos da 2 por 4, 8x. Z respecto a y, que nos da 16y. E igualarlos a 0. Entonces 8x tiene que ser igual a 0, 16y tiene que ser igual a 0. Y estos se cumplen solamente si x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces tenemos solamente un punto crítico, que es el punto 0,0. Ahora hay que clasificarlo. ¿Qué teníamos que hacer para clasificarlo? Encontrar las segundas derivadas y calcular el discriminante. Zxx es 8. Zxy es 0. Zyx es, está derivando respecto a x, es 0. Zyy es 16. Y armo mi discriminante. Mi discriminante de xy, si se fijan, va a ser nada más 8, 0, 0, 16. 8 por 16, 128. Si se fijan, en este caso obtenemos simplemente un valor numérico del discriminante. Y eso está bien porque solo tenemos un punto que clasificar. Como este discriminante es positivo, entonces podemos sacar a conclusión que aquí, que el punto sí es un extremo. Y ahora nos fijamos en la segunda derivada de la función respecto a x. Observamos que es positivo. Entonces, tenemos que la segunda derivada de la función es mayor que 0. ¿Qué sacamos a conclusión? Que el punto es un extremo y debe ser un ¿qué? Mínimo. Vamos a verificar graficando igual que en el ejercicio anterior. Mi siguiente gráfica es z igual a 4x cuadrada más 8y cuadrada. Salvo y corro el programa y lo que obtengo es la siguiente función. Vamos a buscar nuestro punto crítico. ¿Cuál era nuestro punto crítico? ¿Lo apuntaron? Era 0,0, ¿recuerdan? Entonces el punto 0,0 es este de aquí. Observamos que, como encontramos en nuestro problema con nuestros criterios, es el punto más pequeño. Punto con la z más pequeña que todas las demás. Entonces, es un punto mínimo.
Al igual que en el ejercicio anterior, traje la gráfica junto a nuestros cálculos y vamos a observar qué es lo que pasa. En el eje X es X y es Z. Ahora bien, lo que tenemos es, si seguimos este camino paralelo al eje de las X, es decir, este que está aquí, tenemos que la función baja, llega a este punto y luego empieza a subir, por lo que el punto X igual a 0 y igual a 0 es un punto mínimo. Si es un punto mínimo de la función, debe cumplirse que la segunda derivada respecto a X sea mayor que 0. Con eso sabemos que este punto de esta función es un mínimo en la dirección X. Ahora en dirección Y, paralela a este eje, tenemos que la función va bajando, llega a este punto y luego sube. Entonces la función derivada dos veces respecto a Y tiene que ser positiva para que esta curva nos dé un mínimo en dirección de Y. Si se fijan, en este caso tenemos que ambas curvas tienen un mismo punto mínimo. Por eso es que este es un extremo de la función. Si estos dos son positivos, ¿qué va a pasar con nuestro discriminante? Nuestro discriminante, recuerden, que se compone de derivadas. Si estas dos cantidades tienen el mismo signo, tendremos un máximo o un mínimo. Y por eso el discriminante les va a dar positivo. Si son de diferentes signos, van a tener algo negativo que se resta algo, que se suma algo negativo, entonces tendrán un discriminante negativo. Y en este caso tendrán un punto silla. Es el caso, recuerdan, en que en un lado tienen un mínimo y en el otro un máximo. Y además, si estas dos cantidades tienen el mismo signo, el discriminante es positivo, ya nada más resta checar. Pueden checar cualquiera de las dos, o la segunda derivada respecto a X, o la segunda derivada respecto a Y. Como ambos tienen que tener el mismo signo, con que vean uno de los dos, van a poder decir si es un máximo o un mínimo. En este caso, teníamos un valor positivo, por lo tanto concluimos que la función tiene un mínimo en ese punto. ¿Qué punto? En este caso, el punto 0,0. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Espero esta vez no haberme equivocado en nada. Por favor, si encuentran algo raro, espero sus comentarios. Me he dado cuenta que hay personas que no van a clases conmigo, pero han visto los videos y me dicen que les sirve para entender un poco mejor los procedimientos de cálculo en varias variables. Ojalá que les siga sirviendo. Gracias. Hasta la próxima.